Hola a todos y a todas, soy la profesora Carolina Gómez del cuarto año y hoy estamos en una nueva clase de historia, es la clase número 7 y en esta ocasión vamos a hablar sobre el continente americano. Y el objetivo de la clase es que ustedes puedan conocer las diferentes características geográficas y culturales del al continente americano. Y bueno, comenzando, les quiero contar que el nombre América eh, proviene del navegante Américo Vespucio, quien fue el primero, ¿cierto?, en distinguir que en lo que estaba, o sea, esta masa de tierra no eran solo islas, sino que era un nuevo continente. Y bueno, América y sus regiones, ¿cierto? América es el segundo continente más grande después de Asia. Y existen tres grandes regiones con características muy distintas como su relieve, los recursos naturales y el clima que tienen. Y bueno, comenzando con el norte, ¿cierto? América del Norte es un subcontinente perteneciente al norte del continente americano. Sí, su nombre lo dice, América del Norte. Y está compuesto por los países de Canadá, Estados Unidos y México, y en la parte norte del subcontinente, perdón, se encuentra ubicada la isla más grande del mundo, que es Groenlandia. En la parte norte, ¿cierto? Su límite es el Océano Ártico, en el oeste el Océano Pacífico, en el este el Océano Atlántico y al sur se encuentra el Caribe y se conecta con América Central. Y bueno, tenemos, ¿cierto? Ahora América Central y el Caribe. En este sector encontramos los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Estos países tienen como límite hacia el norte América del Norte, en este caso México, hacia el sur tienen América del Sur, y bueno, ambos océanos, el océano Pacífico al oeste y el océano Atlántico al este. Y la lengua oficial de por lo menos o sea, 6 de los 7 países es el español, y hay solo una excepción que sería Belice, cuyo idioma oficial es el inglés, aunque la mayoría de la población de ese país también habla español. Y bueno, América Central tiene una población aproximada de 47 millones de habitantes, donde Guatemala es el que tiene una mayor cantidad de habitantes con 17 millones. Y Belice, que ese sería el país que tiene menos cantidad de habitantes con 378 mil habitantes. Bueno, y algunos de los gentilicios que hay para referirse a las diferentes personas de los países, tenemos, por ejemplo, a los que viven en Belice, beliceños, a los de Costa Rica, costarricenses, a los del Salvador, salvadoreños, a los de Guatemala, guatemaltecos, a los de Honduras, hondureños, a los de Nicaragua, nicaragüenses y a los de Panamá, panameños. Y bueno, América del Sur. Aquí tenemos, ¿cierto? América del Sur está conformado por Venezuela, Colombia, Ecuador, el Perú, Guayana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y nuestro país, ¿cierto? Chile. Chile. Y bueno, tiene este continente del sur, ¿cierto? Tiene una población aproximada de 421 millones de habitantes, eso según los registros del año 2017. Es el país más poblado del subcontinente sudamericano, es Brasil con 278 millones de habitantes, que corresponde a la mitad de la población de América del Sur. Y el país que tiene menor cantidad es Surinam, con 570 mil habitantes. En América del Sur se pueden encontrar 7 idiomas oficiales, que sería el español, el portugués, el inglés, neerlandés, el quechua, el aymara y el guaraní. Y el idioma más común es el español, siendo la lengua oficial en 7 de los 12 países de este subcontinente. Y bueno, en América del Sur también existen 12 monedas distintas, como el peso argentino, el peso boliviano, el real brasileño, el peso chileno, el peso colombiano. También se manejan los dólares guaranés, los guaraní, el Nuevo Sol, el dólar Surinam, el peso uruguayo y el bolívar. Son ahí muchas monedas distintas. Y bueno, en relación al continente de América, ¿cierto? Tenemos que el relieve, ¿cierto? Es una característica del terreno y en América podemos encontrar
grandes cadenas montañosas como la cordillera, que son montañas entrelazadas entre sí, ¿cierto? Las, eh, las mesetas, que son tierras planas en alturas, y llanuras, que son las tierras planas pero bajas, como las praderas, por ejemplo. ¿Sí? Y de todas estas podemos encontrar en América. También tenemos las montañas rocosas de América del Norte, la Sierra Madre de América Central, la cordillera de los Andes en América del Sur. Y algunas de las macetas conocidas tenemos, ¿cierto? La maceta del Colorado en América del Norte y la maceta brasileña en América del Sur, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Una fotografía de la cordillera, algunas planicies, ¿cierto? Planicies y macetas, que son estos terrenos planos en altura. Y también tenemos ahí otras cadenas montañosas, como la sierra. Y bueno, en América Central podemos encontrar la llanura central, ¿sí? Y en América del Sur también se llama llanura amazónica. Los, los ríos también están los ríos del Orinoco y las Pamapas, ¿sí? Y ahí podemos ver, ¿cierto? Algunas imágenes. Ahí tenemos la llanura amazónica con el río amazónico en medio. Tenemos la maceta del Colorado. Dicen que es una gran obra de transformación de la geología de la Tierra. Tenemos ahí una idea de unas imágenes sobre la cordillera, donde está la sierra, el valle, ¿cierto? La población, donde se suelen haber, la mayoría de los pueblos se acomodan en las llanuras, ¿cierto? O en las macetas, porque son terrenos planos que nos permiten construir viviendas. Y bueno, cierto, también tenemos aquí los principales ríos a lo largo de América. Tenemos en América del Norte el Yukon, el Mackenzie, el Missouri, San Lorenzo, Mississippi, el Colorado, el Río Grande. También tenemos ahí más al sur, tenemos el Orinoco, el Amazonas, que es un río que pasa por tres países distintos. Tenemos el San Francisco, el Uruguay, ¿cierto? Tenemos ahí la playa, tenemos el Paraná, el Paraguay, y bueno, hay un montón de grandes ríos más. En Chile tenemos, por ejemplo, de los más conocidos, el río Biobío, el río Mapocho. Y bueno, las características climáticas de América, ¿cierto? Aquí tenemos que, o sea, si ustedes se dan cuenta, si miran bien la imagen, podemos darnos cuenta que América, por lo extenso de su territorio, abarca las diferentes zonas climáticas, por lo menos tres zonas climáticas distintas, ¿cierto? Donde tenemos que América Central se ubica principalmente los climas cálidos, en América del Sur podemos encontrar semicálidos y templados, y en América del Norte podemos encontrar semicálidos, templados y fríos totalmente. Y bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Un mapa sobre los climas que podemos encontrar en los diferentes sectores, ¿cierto? Como el ecuatorial, el tropical húmedo, que se ubica principalmente en los sectores de la selva, ¿cierto? De Centroamérica. Tenemos el desértico, que podemos encontrarlo al norte de Chile, ¿cierto? Donde está ubicado también el desierto de Atacama. Em, tenemos zonas continentales, ¿cierto? Clima templado continental, también tenemos mediterráneos, también tenemos polares y de alta montaña, ¿cierto? Los polares están ubicados al norte y los de alta montañas en los altos de las diferentes cadenas montañosas, las sierras, las cordilleras. Y bueno, eh, vamos a hablar ahora un poquito de otras cosas sobre cómo el hombre y el ser humano se ha ido adaptando y ha ido transformando el espacio. La adaptación es un proceso donde el ser humano se adecúa a las características naturales del entorno, y la transformación es cuando es modificado para poder satisfacer las necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, a los uros que viven en el lago Titicaca, que se encuentran en el Perú y Bolivia, y ellos se dedican a la recolección de plantas llamadas totoras, ¿cierto? La idea, ellos lo que hacen es fabricar sus casas, sus muebles, canoas con esto. Ellos lograron adaptarse a este entorno natural, ¿cierto? Sobre este lago, y han hecho islas flotantes con esta totora. Así es como ellos se fueron adaptando. También tenemos a los Intui o esquimales, que viven en el norte del Canadá, en Alaska y en Groenlandia, y ellos lo que hacen es vivir en iglú. Usan trineos, tirados de perro, viven en las zonas más frías y desarrollaron diferentes estrategias para poder protegerse del frío. Ellos hoy en día, aunque han modernizado cierto su vida, siguen usando muchos abrigos confeccionados de piel de animales para poder vivir en estos climas tan fríos. También tenemos
eh, diferentes tipos de transformaciones del entorno, ¿cierto? Que ellos van dependiendo de las necesidades que se van presentando para poder transformar, ¿cierto? Este entorno y poder adaptarse. Por ejemplo, tenemos ahí el puente río Niterói, ¿cierto? Que es el más extenso de América, cruza 13 kilómetros de largo y se construyó para poder unir el Río de Janeiro con el río Niterói. Y tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, ahí abajito tenemos una presa, la presa en Nevada, en Estados Unidos, que fue construida en medio del desierto para poder asegurar el agua en la población. Ya, ¿cierto? Y bueno, también tenemos que en América hay diferentes zonas en las que se puede vivir. Tenemos las zonas urbanas, que son las ciudades, y las zonas más rurales, ¿cierto? Que son como las zonas de campo. En las ciudades se encuentran las actividades, principales actividades comerciales, la industria, el comercio, servicios primarios, y existe una gran cantidad de trabajos. Y en el campo podemos encontrar, ¿cierto? Paisajes menos intervenidos, ¿cierto? Con menos edificios y con servicios de acceso ilimitado, ¿cierto? Encontramos la ganadería, el cultivo, ese tipo de actividades principalmente. Y bueno, ahora les quiero contar que la actividad en esta ocasión corresponderá, ¿cierto?, a desarrollar las páginas de la página 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 29 de su libro de historia, pero el de cuarto básico, ¿sí? El que se les fue entregado este año. Una vez que las tengan listas, les sacan fotos y me las mandan por correo o por WhatsApp, ¿cierto? Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo. Espero que se hayan entusiasmado conociendo un poquito más sobre América y sus características. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima clase.